Ya que pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la información de lo que parece ser una WAR que solo estará disponible para las regiones, no la versión, para las regiones beta. Es por eso por lo que estas Blitz de este fin de semana se han eliminado, porque al parecer van a sacar una nueva actualización, van a cambiar el tema de las wars de cara al futuro y bueno, se viene yo creo que la espantada total de los jugadores, pero bueno, habrá que probarlo y habrá que ver. Vamos allá. Beta pública reforzada por la guerra. Espérate que me ponga bien el casquito. Gracias. La actualización War Reforged, o como se quiera decir, está casi lista para ser lanzada. Antes de traerles a todos la última actualización y los cambios de guerra, queremos darle a los jugadores la oportunidad de ganar algunas monedas gratis al participar en nuestros eventos de guerra beta pública. Únanse ahora para ayudarnos a probar la actualización 35.0. Bueno, eso de monedas gratis son unas poquitas monedas de oro, no llegan ni a 50, vamos, que para eso que no hagan nada. A ver, guerra reformada. La actualización War Reforged ahora sí traerá algunos cambios a War, con la intención de actualizar la experiencia para que sea nueva y al mismo tiempo mejorar y proteger la integridad competitiva del evento. Ay, qué inocentes. Consulta todos los detalles a continuación. Vale. Múltiples equipos de defensa de guerra. Telita, la que se viene, escuchad bien. El cambio más grande que viene en War Reforged es el uso de múltiples equipos de defensa en la guerra. Cada evento de guerra ahora se puede configurar para 2, 3 o 4 equipos de defensa por campamento. Los jugadores atacantes podrán elegir a qué equipo War Defense desean atacar. Los equipos de defensa no permitirán luchadores duplicados en ellos, por lo que cada luchador solo se puede usar una vez en la totalidad de tus defensas. Es decir, si tienes un personaje así muy conocido por todos, un Ezequiel, ¿de acuerdo? Solo podrás usar un Ezequiel teniendo en cuenta todos los equipos. Es decir, no se os ocurre la magnífica idea de decir, vale, subo a un Ezequiel a grado 8 y luego subo a otro a grado 8 y lo uso en defensa. Solo vas a poder usar a uno, o sea que el otro lo habrás subido para nada, ¿vale? Dicho esto, seguimos. Aquí está. Además, los equipos de defensa del campamento no se pueden asignar a las fortalezas. Obviamente, eso ya pasa ahora. Así que asegúrate de crear una estrategia adecuada. Dicho esto, todos los luchadores, dependientemente de su equipo de defensa asignado, seguirán estando disponibles para su uso en sus equipos de ataque. Obviamente, el hecho de que tengas a un personaje en defensa, como por ejemplo Pellejo, que es otro que todo el mundo conoce, es un personaje que lo puedes usar tanto en defensa como en ataque. El hecho de tenerlo en tu equipo de defensa prioritario, el primero, no significa que no puedas usarlo en ataque. Eso sigue estando ahora, no es ninguna novedad. Defensas de guerra bloqueadas. Interesante esto de aquí. Uno de los aspectos clave de War es poder diseñar estrategias contra tus oponentes, creando equipos de ataque para enfrentarse a los equipos de defensa mejor construidos de tu oponente. Históricamente, como si esto fuese, no sé, el mundo, los jugadores han podido cambiar sus equipos de defensa a medida que avanza la batalla para desarrollar nuevas estrategias. Eso es cierto. Muchos poníamos un equipo y cuando ves que ese equipo en plena war te lo están matando, dices, pues ahora le cambio a otro equipo para que cuando me ataque por lo menos lo pillo de sorpresa y rebote. Bueno, pues veremos a ver si eso se puede hacer ahora. Sin embargo, otros jugadores han utilizado este sistema para explotar el resultado de los eventos de guerra al abandonar sus equipos de defensa por completo para proporcionar puntos a otras facciones. Creemos que esto va en contra del espíritu competitivo del juego. Cierto, también es verdad que lo que se hacía es bajar el equipo, poner un equipo muy bajito para que te maten rápido, pero no era para dar puntos, sino que era para que te maten rápido y pasar a otra war más fructífera, porque a lo mejor te toca contra la top 1 y es tontería estar media hora con ellos sabiendo que vas a perder. Al parecer eso ahora no lo vamos a poder hacer, nos lo van a joder. Con lo cual tenía yo razón. Hace poco se lo dije a un compañero de mi facción. La intención de Scopely es hacer que cada war sea prácticamente interminable, dado que les da bastante problemas hacer que una war sea muy rápida por el tema de cronómetros, de horario o lo que sea. Lo que van a hacer es que cada war cuente
Da igual si te enfrentas a una top 1 o te enfrentas a una top 100. Las wars se van a hacer muy largas ahora. Muy largas. Veremos si voy bien encaminado con lo que estoy diciendo, porque a lo mejor no es así, pero lo que tengo en mente es eso. Scopely quiere hacer que las wars duren más. Con esto en mente cambiaremos la forma en que funcionan los equipos de War Defense con el lanzamiento de la actualización War Reforged. Los equipos de defensa ahora deben asignarse, incluidas todas las armas y modificaciones antes del inicio del emparejamiento, y permanecerán bloqueados hasta que finalice ese asedio de guerra. Es decir, en el momento que tú ya tengas los equipos asignados y empiece la guerra, olvídate, esos equipos ya no se pueden cambiar, quedarán bloqueados. Si tú has puesto en un equipo a puros platas, que creo que eso sí que se podrá hacer, no lo vas a poder cambiar, y ese equipo obviamente te lo van a matar muy fácil. Podrás asignar estos equipos a través del menú equipos una vez que hayas completado el nuevo tutorial de guerra. Joder, tutoriales, lo que faltaba a estas alturas, después de 6 o 7 o 8 años de juego. Los líderes de tu facción podrán ver cuántos equipos de defensa has asignado antes del emparejamiento para asegurarse de que tu facción no esté en desventaja. Asegúrate de tener tus mejores equipos asignados. Esto ya nos da una pista. En teoría, según nos están diciendo, se puede poner cada jugador, persona, sí, 3 o 4 defensas por campamento. Es decir, yo soy un campamento, mis compañeros, cada uno a nivel individual, es otro campamento. Si es una guerra de 8 contra 8, son 8 campamentos. Eso significa que yo puedo poner 2, 3 o 4 equipos de defensa. En teoría 3. El cuarto entiendo que es el que irá a las torres. Vale, si tengo 3 equipos de defensa, significa que, bueno, independientemente de si el equipo es más fuerte o más débil, tengo más vidas, porque eso es otra cosa que todavía no he dicho. Y lo vamos a leer ahora, más adelante. Ya no estará lo de los 1000 puntos de vida, ahora son vidas directamente. Entonces, yo puedo tener 2 equipos en vez de 3. Eso estará permitido, pero claro, entre tener 2 equipos, que eso serían 6 vidas, y tener 3, que serían 9 vidas, pues me conviene tener 3 equipos, y así aguanto más. Y bueno, aguanto más es relativo dependiendo de a quién me enfrente, pero ya veréis a lo que me refiero. En cuanto salga la actualización, porque a día de hoy en la beta ya lo he mirado y no está. Cuando salga la beta me iré allí y os lo enseñaré y aprenderemos todos cómo va la mecánica. A ver, la fase de exploración, otra cosa que cambian. Otro gran cambio que llega a War es el ajuste de la fase de exploración. Los jugadores ya no tienen que gastar energía de asalto para ver lo que un jugador tiene en su defensa de guerra. En cambio, todas las defensas de los jugadores serán visibles para el oponente durante un periodo de tiempo determinado antes de que comience la guerra, pero ya no será posible combatir con ellos antes del comienzo real de la guerra. Parte de la información no será visible en los campamentos del equipo de defensa de tu oponente, como las armas y modificaciones. Sin embargo, esta información será visible durante el combate, obviamente. Vale, esto lo que nos está diciendo es que cuando empieza la cuenta regresiva, antes de que la War diga ha comenzado la guerra, tú podías asaltar y ver más o menos qué equipo llevaba el contrario. Ahora ya no se puede, ahora directamente se verán los equipos que tiene asignados. Si dicen que se puede 3 equipos por persona, por jugador, podrás ver las 3 defensas que tiene. Y entiendo que cuando tú vayas a atacarle podrás elegir a qué defensa de las 3 que tiene poder atacar. Bueno, vale, sí, es un cambio interesante, ¿no? No tener que estar dependiendo de... autobús, no estar dependiendo de qué equipo tendrá. No, ahora directamente antes de empezar la guerra hay que estar atento y ver qué equipos tiene. Pero que vamos, que eso no cambia mucho. Si la estrategia de la facción es atacar de un modo determinado, te da igual qué equipos tengan. Ataca como te diga tu facción y te evitas problemas. Vidas y puntos de bonificación. Ahora viene lo de las vidas. Además, otro cambio en la guerra se presenta en forma de un ajuste en el campamento de jugadores HP, la vida. El HP, la vida, del campamento ya no será una sola barra de porcentaje, sino que se dividirá en vidas, al estilo masacre, para que os hagáis una idea. Las vidas de cada campamento se distribuirán por igual entre todos los equipos de defensa, y el número total de vidas puede cambiar de un evento de guerra al siguiente. Por ejemplo, un evento de guerra puede requerir el uso de 3 equipos de defensa. Ah, vale, interesante. Vale, puede requerir el uso de 3 equipos de defensa. Eso no significa que en el siguiente sean 3 equipos de defensa, vale. Con 3 vidas por equipo de defensa, sí. Con un total de 9 vidas por campamento, vale.
Entonces lo que nos están diciendo es, si tienes un equipo de defensa, ese equipo equivale a tener 3 vidas. Cuando te maten una vez, ¡pum!, pierdes una vida. Cuando te maten otra vez, ¡pum!, pierdes otra vida. Cuando te maten otra vez, ¡pum!, pierdes otra vida. Y entonces el campamento entiendo que se destruye. Vale. Vale, el caso es cuando tienes 1000, ahora mismo es con 1000 puntos de vida. Eso equivale a 4 ataques, creo. Entonces nos están quitando vida, dentro de lo que cabe. Bueno, es muy complicado decirlo, pero creo que se entiende. Ahora mismo para destruir un campamento se requieren de 4 ataques. 4 o 5, creo que son 4. Ahora directamente, cuando te maten al equipo 3 veces, pierdes las 3 vidas y entiendo que esa defensa, pum, desaparece. Si en la War solo se permite una defensa, como es ahora, estarías destruido. Pero si se permiten 2 defensas, pasarían a las... Joder, es un poquito lioso, un poquito complicado, pero creo que se entiende bastante bien. De todos modos, ya os he dicho que cuando salga la de esto en la beta, pues iremos a verlo. A continuación, al final de un asedio de guerra individual se contarán los puntos de bonificación en función del número de equipos de defensa supervivientes. Salir con varios equipos vivos otorgará significativamente más puntos que tener solo un equipo de defensa sobreviviendo al asedio, así que haz todo lo posible para mantenerlos a todos con vida. Esto es una cerdada. Esto es de ser muy cerdo. Sí, esto es de ser un cerdo que flipas. Básicamente lo que no nos están diciendo es, imaginaos, vosotros en una war, ya no me pongo a mí mismo de ejemplo, os pongo a vosotros, ¿vale? Vosotros estáis en una war y os matan a un equipo y todavía os queda uno. La war está a punto de terminar porque vais a ganarla. Si tienes más equipos vivos, te dan más puntos al final de esa war. Con lo cual, ¿qué vas a hacer? Revivir un equipo. ¿Cómo se revive un equipo? La primera vez es gratis, pero seguramente para esas alturas del combate la reparación gratuita ya la habrás acabado, con lo cual la siguiente tienes que estar gastando madera. Pero se acaba el tiempo, con lo cual tienes que revivir rápido. ¿Cómo se revive rápido? Con oro. Ah, amigo, qué listos, ¿eh? Así incentiva que la gente gaste en oro. Muy interesante. Bueno, interesante, es un asco. En fin, ajustes a mercenarios. Los equipos de mercenarios se han ajustado con War Reforged para tener la cantidad adecuada de equipos de defensa y vida según la configuración del evento. Y nos vuelven a decir configuración del evento, es decir, Scopely decidirá en cada War, ya sea Blitz o clasificatoria o War normal, ¿cuál será la configuración? Igual es una war donde solo se permite un equipo de defensa, donde se permiten 2 equipos de defensa, 3, 4 o los que ellos decidan, alargando de ese modo cada war pues lo que cueste matar a todos los equipos de los rivales. Vale, comentarios de los jugadores de War Reforged. Una de las notas clave de la actualización War Reforged es que este nuevo sistema requerirá algunos ajustes para obtener el momento y la sensación del evento correctos. Para el lanzamiento, nuestro objetivo actual es mantener el tiempo que pasamos en guerra lo más cerca posible de nuestra experiencia actual. Efectivamente, hacer que las War sean más duraderas, que no sean tan dinámicas, que es lo que yo he dicho. Los jugadores lo que queremos es que una War sea cortita y rápida. Empieza la war, pum, 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 matas, pum, buscas, pum, otra war, matas, pum, 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 buscas, otra, y así constantemente. Pero no, ellos se empeñan en que una war dure media hora y luego lo que tarde en buscar otra. Y cuando lo encuentras, que la war dure otra media hora. Tío, esto es una mierda, joder. Pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Dicho esto, programaremos una multitud de configuraciones diferentes en el futuro para mantener las cosas frescas, o sea que van a estar cambiando la war como les salga de las narices. Con esto en mente queremos escuchar sus comentarios. No nos van a hacer caso. Si cree que la configuración de un evento tiene muy pocos equipos de defensa o que el recuento de vidas es demasiado alto, infórmenos en nuestro Discord oficial. Sus comentarios serán muy importantes, mentira, para aprovechar al máximo esta actualización, así que gracias por dejarnos saber sus pensamientos.
lanzamientos, a los cuales no vamos a hacer caso. Beta pública. Las regiones de la versión beta pública se abrirán a partir del 5 de mayo y los eventos de guerra comenzarán el 6 de mayo. Vale, o sea que el 6 de mayo empieza la war de prueba en las regiones beta. Asegúrate de unirte a una región beta pública y unirte a una facción para poder participar en todas las diferentes configuraciones de guerra. De acuerdo. Reserva. Los jugadores en las regiones de la beta pública verán un alijo destinado a proporcionar luchadores a los jugadores que los reclamen. Es decir, que regalarán personajes, pero eso solo en la beta. Que te los regalen en la beta no significa que los vayas a tener en tu cuenta, ¿vale? Ya deberíais de saber eso. Y los use mientras prueban la actualización Warreforged. Los recursos también estarán disponibles en Stash para usar para mejorar y subir de nivel a tus luchadores. Tendrás que reunir varios equipos y nos hemos asegurado de que puedas adquirir los luchadores y los recursos que más necesitarás en Stash. Es decir, van a regalar personajes, van a regalar en beta, que la beta ya os digo que no merece la pena, solo es para hacer pruebas. Regalar cositas para que puedas hacer la war tranquilo. Calendario e información de la guerra rápido de la beta pública. Hora de inicio 6 de mayo a las 12 pm PDT y finaliza el 7 de mayo a las 12 pm PDT. Luego el 7 de mayo a las 2 pm PDT empezará otra Blitz, otra war de estas, y finalizará el 8 de mayo a las 2 pm PDT. Y el 8 de mayo a las 4 pm PDT iniciará otra y finalizará el 9 de mayo a las 4 pm PDT. Bien, tenga en cuenta el tiempo para contratar mercenarios se ha reducido en las regiones de beta pública. Ahí es donde deberéis de... Esto es lo que deberíais de hacer. En las war normales reducir el tiempo de contratar mercenarios. ¿Para qué? Para que se busque las war más rápido. No hacerlo en la beta no sirve para nada. A ver, evento de guerra, equipos de defensa, 2 equipos de defensa para guerra. La primera war será con 2 equipos de defensa, la segunda war será con 3 equipos de defensa y la tercera war será con 4 equipos de defensa. A ver, la primera war tendrás 3 vidas por equipo, en la segunda 2 vidas por equipo y en la tercera 2 vidas por equipo. Es decir, que te matarán de 3, cuando te maten 3 veces mueres. En las siguientes, cuando te maten 2 veces, mueres. Vale, los mapas nos dan igual. Pasemos a lo siguiente. Las fortalezas para los eventos las digo, pero da igual. Fortaleza 1, 20% de ralentización de todos los enemigos durante 2 turnos al defender campamentos y fortalezas. Fortaleza 2, todos los luchadores fuertes y resistentes obtienen escudo guardián cuando defienden campamentos y fortalezas. Fortaleza 3, todos los enemigos rápidos obtienen 1000 de quemadura durante 2 turnos cuando atacan y defienden campamentos y fortalezas. Fortaleza 4, 2000 de extenuación, que no recuerdo ahora lo que es, durante 3 turnos a todos los enemigos resistentes y alertas al defender campamentos y fortalezas. Y Fortaleza 5, 2000 de extenuación por 3 turnos a todos los enemigos rápidos y fuertes al defender campamentos y fortalezas. Eventos públicos de la misión beta. Bueno, esto es lo que darán, ¿no? El oro que dicen que darán. Completa todos los eventos de la misión. A ver, derrotar a 10 oponentes en guerras y te darán 10 monedas de oro. Derrotar a destruir 3 campamentos en guerras, 10 monedas de oro. Y capturar 3 fortalezas, 10 monedas de oro. Total 30 monedas de oro. Uy, cuidado, os habéis escoñado, ¿eh? Bueno, 40, porque te dan 10 al completar todas estas misiones. Esperamos que disfrutes de la Warreforged. Lo dudo mucho. Y esa es toda la información, gente. Ya os digo, cuando empiece lo de la beta pública, haré un vídeo y os enseñaré cómo funciona el tema. La verdad es que no me hace mucha ilusión, no me hace ninguna ilusión, pero bueno, vale. Lo importante es que sabemos que no es obligatorio tener 2, 3 o 4 equipos, salvo que lo diga Scopely, ¿vale? Es decir, no es algo fijo, sino que en una war puedes ir con 2 equipos de defensa por campamento, en otra puedes ir con 3, en otra puedes ir con 4, igual con 5, con 6, vete a saber lo que se les ocurra a Scopely. Así que nada, gente, esta es la información de lo que tienen pensado hacer con la war de cara al futuro, así que veremos en qué queda. Nada, muchísimas gracias a todos por el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción para que se informe y para que más o menos vea lo que se nos avecina con las war. Nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.